una constitucionalidad de este problema. Y por lo general ¿no? Por lo tanto, a mí me importa un poco. Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que es continuación de la que veníamos viendo el día viernes, de las causales de nulidad de casilla. Vamos a seguir haciendo un repaso antes de llegar a la causal específica J y la causal genérica K. En ese sentido, pues habíamos hecho la distribución en grupos de las causales y ahora íbamos a estudiar las referentes a las causales, a ver, ¿qué se me fue? A las causales en cuanto a la emisión del voto. Y una de estas es haber impedido el acceso o expulsar a los representantes de los partidos políticos sin causa justificada. Aquí vamos a ver que el bien jurídico protegido en esta causal H es el principio de certeza sobre los resultados obtenidos en una casilla, ¿no? Este es el principio que se protege. Y también la certeza en la participación equitativa de los partidos políticos dentro de la jornada electoral, lo que también atañe a las candidaturas independientes que pueden presenciar a través de sus representantes todos los actos que se realizan desde la instalación de la casilla hasta la entrega de la documentación y paquete electoral ante el consejo correspondiente. Con el fin de propiciar y asegurar la corresponsabilidad en la función de la vigilancia electoral, de tal forma que las elecciones se realicen con estricto apego a los principios ordenados tanto por la Constitución como por la ley, así como de ejercer los derechos que correspondan, la ley prevé que los partidos y los candidatos independientes acrediten representantes ante cada una de las mesas directivas de casilla, pero también representantes en cada distrito. Ahora, ¿cómo se actualiza esta hipótesis de impedir que los representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes puedan acceder a realizar la función de vigilancia el día de la jornada electoral o se les expulse sin causa justificada? Vamos a ver que para actualizar esta hipótesis se requiere, espérenme, para actualizar esta hipótesis se requiere que los representantes fueron impedidos acceder o fueron expulsados de la mesa directiva de casilla. Se requiere que no exista causa justificada y que el hecho, ya lo habíamos venido diciendo, sea determinante para el resultado de la elección, aunque no se exija la determinancia de manera expresa, ya dijimos que siempre viene de manera implícita. Ahora bien, existen, recordemos, causas justificadas, porque uno de los elementos para actualizar esta causal de nulidad es que no exista causa justificada para impedir que los representantes de los partidos y candidaturas accedan o para expulsarlos de la mesa directiva de casilla. Ahora bien, entonces existen causas justificadas para impedir el acceso o expulsar a los representantes de los partidos políticos o de las candidaturas independientes, que son las causas que nosotros sabemos que justifican el retiro de cualquier persona de la mesa directiva de casilla. ¿Se acuerdan cuáles son estas causas que pueden justificar que alguien pues no pueda acceder o que justifique que alguien sea expulsado de la mesa directiva de casilla el día de la votación? ¿Cuáles serían, entre otras, algunas de las causas que ustedes podrían mencionar para impedir que alguien pueda participar? Raimundo, sí, hola, buen día. ¿Qué tal, doctora? Buen día. Hola. Considero que debe de ser una causa
justificada para que un representante de partido no esté, ahora sí que autorizado o que tenga algún documento que le acredite esa participación en la casilla. Obviamente, bueno, se puede decir que realizado por el instituto, o sea, que no tenga la representación del partido ante el instituto para que esté ahí en la casilla. Sí, perfecto, cuando pues no se acredite la representación de esta persona, ¿no? También nos dicen alterar el orden público. ¿Se acuerdan que es una de las causales también para impedir que cualquier persona pueda ingresar a una mesa directiva de casilla? Personas que induzcan o presionen el voto para tal o cual partido o candidato, ¿no? Que impidan la libre emisión del voto, que intimidan o ejerzan violencia, ¿no? Puede ser personas que induzcan, dicen, a votar, pues puede ser que le intimiden a partir de una violencia o de una presión para votar por un determinado partido político. ¿Se acuerdan otras? Por ejemplo, cuando se viole la secrecía del voto, puede ser otra causal. Personas privadas de sus facultades mentales, ¿no? Intoxicadas o con el influjo de cualquier elemento que también ponga en peligro el buen ejercicio del voto en la casilla. Pues todas estas son causales que deben o deberían quedar asentadas, o sea, deben constar las causas en las hojas de incidentes respectivas por parte de quien ejerza la función de secretario o secretaria, y que por tanto no darían lugar, si se acredita que hubo una causa justificada, a la actualización de la hipótesis. Ahora, si no se está en ninguna de estas, de ninguno de esos supuestos y la causa es injustificada, es decir, no hay causa justificada, no es suficiente con que se acredite que el representante de tal o cual partido político, sin causa justificada, por ejemplo, fue expulsado de la mesa directiva, sino que además de la mesa de casilla, sino que además se tiene que acreditar que el hecho fue determinante para el resultado de la elección. Y nosotros ya habíamos visto que hay como dos formas de acreditar la determinancia. La cuantitativa, que se refiere a una determinancia numérica, ¿no? Que se pueda cuantificar, como el nombre lo indica. Aquí en este caso es difícil, ¿no? Poder establecer una determinancia cuantitativa del número de personas que pudo haber, a la cual se le pudo haber afectado el voto porque él o la representante de un partido o candidatura independiente no pudo estar. Por tanto, nos tendríamos que ir a la determinancia cualitativa, que es aquella que se produce cuando se acreditan circunstancias de tiempo, de modo y de lugar que demuestran que se expulsó o se impidió a los representantes de los partidos o candidaturas sin causa justificada, por lo que se vulneró el principio protegido por esta causal, que es la participación equitativa de los contendientes. Entonces, ese sería el criterio para acreditar la determinancia en esta causal. La causal I nos dice ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla, a lo que se referían anteriormente, ¿no? Ejercer algún tipo de intimidación, de coacción sobre los miembros de la mesa directiva o sobre el electorado, y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Aquí el valor jurídico, el bien jurídico protegido es precisamente el carácter libre, el ejercicio libre del voto, sin ningún tipo de vicio, sin ningún tipo de presión. Es decir, que lo que se protege es la autenticidad del voto y la preservación de las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda manifestar su voluntad de manera libre. ¿Cómo se actualiza esta causal? Pues aquí lo que se tiene que demostrar es que existió violencia física o presión. Ya ven que hace la diferencia, la causal, entre violencia física o presión. El tribunal ha entendido que existe violencia física cuando hay actos materiales que afecten la integridad física de las personas, ¿no? Que llegue alguien con algún tipo de arma o que pueda intimidar a los y las votantes al electorado para ejercer el voto de determinada manera. La finalidad es provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación.
Esa sería la violencia física. Y la otra es la presión, ¿no? Es el ejercicio de coacción sobre los votantes, que se aparezcan personas con propaganda o con pancartas político-electorales, induciendo el voto a favor de determinado partido o candidatura. Y que esto puede impedir, ¿no?, el ejercicio libre, secreto y auténtico del voto. Entonces nos habla tanto de violencia física o de coacción. Se debe demostrar que efectivamente existe esta violencia física o coacción. Se debe ejercer esta violencia sobre los miembros de la mesa o sobre el electorado. O sea, se habla directamente de los sujetos pasivos de esta conducta. El hecho se debe traducir en esa necesidad de influir en la voluntad o en el ánimo de los electores a fin de que voten por un determinado partido o candidatura, y los hechos deben ser determinantes para el resultado de la elección. Es decir, que aunque se demuestren los elementos anteriores, si esto no es determinante para el resultado de la elección, no habría cabida para que se declare la nulidad de la votación de la casilla. O sea, ejemplos de presión, ya les decía, la violencia la tenemos más clara que la presión, porque claro, a veces la presión no es tan evidente, pero por lo menos he entendido que si se realizan actos de campaña, propaganda en las inmediaciones de la mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral, eso se considera como presión o coacción. Ahora, en estos casos, ¿cómo acreditaríamos, cómo se acredita la determinancia? En estos supuestos, pues cuando los actos de violencia o presión producen un resultado concreto o alteran la voluntad del electorado, es decir, cuando exista un número probable de electores que pudo haber votado bajo dichos supuestos por un determinado partido político, se acreditaría esta determinancia cuantitativa. En virtud de que deben acreditarse los hechos que se consideran constituyen violencia física o presión, pues lo primero que hay que acreditar aquí son las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar, por lo que serían insuficientes manifestaciones genéricas para mantener o para tener por acreditada la nulidad. Se tienen que dar las circunstancias de tiempo, modo y lugar para que se pueda tener, ¿no?, esa noción de cuánto pudo haber alterado el resultado de la elección, el que se ejercieran algunos de estos supuestos de violencia o de presión. Y bueno, estas serían las causales que ha considerado el tribunal que se pueden dar durante el ejercicio de la jornada electoral. Y veíamos que hay otras causales que se pueden dar por irregularidades en el escrutinio y cómputo, que sería el tercer grupo al que les hacía mención el día viernes. Ahora, cuando hablamos de causales por irregularidades en el escrutinio y cómputo, pues nos vamos a referir a esta primera, la entrega del paquete que contenga los expedientes electorales fuera de los plazos que la ley menciona, sin que exista causa justificada. Realizar el escrutinio y cómputo también sin causa justificada en un lugar distinto al determinado por el Consejo, y cuando exista error o dolo en el cómputo de los votos y que esto sea determinante para el resultado de la elección. Ahora, ¿en qué consiste este escrutinio y cómputo? Pues ya nosotros sabemos que una vez que se cierra la casilla en esta etapa, las funcionarias de mesa van a contar los votos con el objetivo de conocer cuál fue el resultado de la votación emitida, y todo esto se va a ver reflejado en un acta específica, la de escrutinio y cómputo. Hay un orden específico que se señala también en la legislación de cómo se debe llevar a cabo este escrutinio y cómputo, ¿no? Más aún si son elecciones concurrentes, primero elección presidencial, luego senadores y luego diputados. Ahora, con relación a esta causa, la causal B, entregar sin causa justificada el paquete que contenga los expedientes electorales fuera del plazo establecido por la ley, vamos a ver que se nos dan plazos distintos para la entrega de los paquetes electorales dependiendo de dónde se ubica la casilla o la mesa directiva de casilla, ¿no? Hay plazos, los plazos pueden variar
dependiendo de dónde se ubique la mesa directiva de casilla. Nos dicen, la entrega del paquete electoral se debe realizar de manera inmediata si la casilla está ubicada en la cabecera del distrito. Esto significa, ¿qué significa inmediatamente? Pues significa que debe hacerse en el tiempo estrictamente necesario para la entrega. La legislación no señala un tiempo específico de lo que debe entenderse por entrega inmediata. Vamos a ver que en ese sentido también hay jurisprudencia de Sala Superior del Tribunal Electoral que nos dice que esta expresión entrega inmediata que estaba en su momento regulado en el COFIPE y hoy en la LEGIPE debe entenderse en el sentido de que entre la clausura de la mesa directiva de casilla y la entrega de los paquetes y expedientes solamente debe transcurrir el tiempo necesario para el traslado al lugar en que estuvo instalada la casilla, al domicilio del Consejo Distrital, atendiendo las características de la localidad, los medios del transporte y las condiciones particulares del momento y del lugar. Claro, si ese día, por ejemplo, hubo una lluvia muy fuerte que pues inundó las calles y no se podía pasar con facilidad, desde luego se debe tomar en cuenta esta situación a efectos de determinar si la entrega fue o no inmediata. No hay un tiempo específico señalado en horas para entender que la entrega se hace o no se hace de manera inmediata. Desde luego aquí se acreditarían también las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. Ahora, si la casilla es urbana, pero está ubicada fuera de la cabecera del distrito, se da un plazo y ahí sí se estipula el plazo estrictamente en horas. Son 12 horas máximo para que se pueda dar la entrega del paquete electoral. Y si la casilla es rural, entonces es hasta 24 horas desde que se lleva a cabo, ¿no?, el cierre de la casilla, para que se pueda considerar que no se incurre en el primer elemento para acreditar esta causal de nulidad de casilla. Ahora, en esta causal ya de entregar los paquetes fuera del tiempo, vamos a ver que el bien protegido va a ser la certeza de la integridad de la documentación, ¿no? Electoral, pues desde luego nosotros sabemos que la documentación electoral es el medio fundamental para conocer las incidencias ocurridas y el sentido de la voluntad del electorado expresada en la casilla. Ahora, ¿cómo se configura esta causal de entregar el paquete fuera del plazo establecido en la ley sin causa justificada? Pues para configurar esta causal, lo primero que se debe acreditar es que efectivamente el paquete el paquete electoral se entregó fuera del plazo establecido. Ya nosotros vimos pues cuáles son los plazos establecidos en la legislación. Inmediatamente hasta 12 horas, hasta 24 horas. Luego hay que demostrar, quien esté interesado en que se declare la nulidad de esta casilla por esta causal, debe demostrar que el retraso en la entrega del paquete no tuvo causa justificada. Ya vimos que pueden haber causas justificadas para el retraso en la entrega del paquete electoral y luego que la irregularidad sea determinante. Para demostrar que la irregularidad es determinante, también se debe demostrar que el paquete fue alterado y que los sufragios contenidos, los votos contenidos, no coinciden con el registro del acta de escrutinio y cómputo. Eso significa que si el paquete electoral se entrega fuera de plazo, fuera de este plazo inmediato de 12 o 24 horas, dependiendo de dónde se ubica la casilla electoral, pero no tiene ningún tipo de muestras que se alteró el contenido del mismo, se debe confirmar la validez de la votación. Es decir, que aquí la determinancia sí va unido a esto, ¿no? A que el paquete haya sido efectivamente alterado. Si no se demuestra esta alteración, aunque se entregue fuera del plazo establecido en la normativa, se debería confirmar la validez de la elección. Ergo, si la entrega se hizo fuera de plazo y hay muestras de la alteración, se declara o se debería declarar la nulidad de la elección.
Ahora, las causas que justifican la entrega extemporánea, pues ya vimos, ¿no? Por ejemplo, el caso fortuito, la fuerza mayor. En este caso, sí se tiene que hacer constar en acta circunstanciada de recepción de los paquetes electorales que determinadas causas que sucedieron al momento de que se iba a llevar a cabo la entrega justifican el retraso en la misma. Ya les decía, alguna fuerza provocada por la naturaleza, ¿no? Algún fenómeno de la naturaleza podría ocasionar la entrega tardía del paquete electoral. Ahora, también se puede considerar como causa justificada para entregar extemporáneamente el paquete electoral que el Consejo Distrital hubiese acordado previamente a la jornada electoral, si considera, o sea, si hubiese considerado necesario, hubiese acordado que este se iba a entregar, pues fuera de los plazos establecidos en la legislación. Y la causal C, realizar sin causa justificada el escrutinio y cómputo en lugar diferente al determinado por el consejo respectivo. Este es muy parecido a lo que ya vimos, ¿no? De recibir la votación en un lugar diferente al determinado por el consejo respectivo. Aquí se refiere al escrutinio y cómputo, pero son causales muy parecidas. Aquí, desde luego, el valor protegido es el principio de certeza que permite que el electorado pueda saber si su voto fue contado correctamente y que le permita también entender que los resultados consignados en el acta correspondiente son auténticos, son fidedignos. Por eso podríamos sumar también al valor jurídico protegido, además de la certeza, el principio de autenticidad de la votación. ¿Cómo se configura esta causal de haber recibido la votación en lugar distinto al señalado por el Consejo sin causa justificada? Primero, haber recibido el escrutinio y cómputo en un local distinto. Segundo, que no existe una causa justificada y lo que ya hemos venido diciendo. Aunque se acreditara que el escrutinio y cómputo se llevó a cabo en un lugar distinto al señalado por el consejo correspondiente, que no hubo causa justificada para ello, si esto no es determinante para el resultado de la votación, no se podría echar para abajo, revertir la presunción de validez de la nulidad emitida en esa casilla. ¿Cómo podemos acreditar entonces que esta irregularidad fue determinante para el resultado de la elección? Vamos a ver que esto último, la determinancia, se va a acreditar en la medida en la que el cambio de ubicación para contar los votos no garantice la certeza del electorado. Nosotros decíamos que cuando se instalaba una casilla en lugar diferente, pues lo que teníamos que acreditar en cuanto a la determinancia era que pues esta confusión generada en el electorado pues tuvo un impacto al momento de ejercer la votación. Y vamos a comparar, dijimos, la votación del distrito, el porcentaje de votación de distrito con la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar de la casilla y con el porcentaje de votación acreditado en la casilla. Si el porcentaje de votación acreditado en la casilla era menor al porcentaje del distrito, íbamos a entender, por tanto, que había un impacto, ¿no?, de esta irregularidad en el proceso electoral. Ahora, ¿qué deberíamos acreditar en esta causal para tener por actualizada la determinancia y para tener por actualizado que no se garantizó la certeza en el resultado de la votación? Bueno, lo primero es cotejar que realmente el sitio donde se lleva a cabo el escrutinio y cómputo, pues no coincida con el publicado en el encarte, ¿no? Que no haya una coincidencia. No obstante, la falta de coincidencia en la designación del domicilio no acarrea necesariamente la nulidad, ya que puede suceder que, por ejemplo, se denominó de manera errónea la calle donde se ubica la casilla. Se conoce con un nombre popularmente que es el que se le puso en el encarte y oficialmente la calle se denomina de otra manera. Podría haber sucedido algo así. Ahora, ¿cuáles serían las causas entonces que justificarían que el escrutinio y cómputo se lleve a cabo en un lugar distinto?
Vamos a ver que las causas que justificarían, ¿no?, que el escrutinio y cómputo se lleven a un lugar distinto. Aquí vemos cómo la ubicación de la casilla en el acta de la jornada con la ubicación de la casilla en el acta de escrutinio y cómputo puede variar por algunas causales que nosotros ahora vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, dice, se cambió de casilla porque se fue la luz o porque llovía, ¿no? Y era una casilla no techada y empezó a llover y desde luego pues no se podía llevar a cabo, ya se había cerrado la votación, se tenía que llevar a cabo el escrutinio y cómputo, se tuvo que hacer el cambio. Entonces, ¿cuáles serían las causas que justifican realizar el escrutinio y cómputo en un lugar distinto? Cuando las condiciones del local no permitan la realización del escrutinio y cómputo en forma normal. Ya vimos, ¿no? El lugar es abierto, empieza a llover, empieza a granizar, hay riesgo de que se moje el material. Aquí, en este ejemplo, que sucedió en algún caso, dice, se cambió la casilla porque se fue la luz, ya era de noche, no se podía llevar a cabo el escrutinio y cómputo en esas condiciones. Esto puede justificar, ¿no?, el cambio de sitio. Las leyes electorales en sí no contienen, ¿no?, una disposición alguna que se refiera a causas justificadas para realizar el escrutinio y cómputo en local diferente al que determine el Consejo, pero podemos aplicar de manera análoga las causas justificadas que acrediten el cambio de ubicación de la mesa directiva de casilla que ya habíamos visto en la causal A del artículo 75 de la Ley de Medios. Ya habíamos dicho que estas causas justificadas, o sea, no hay causas justificadas en la Ley de Medios para cambiar el lugar donde se va a llevar a cabo el escrutinio y cómputo, pero podemos aplicar aquí las mismas razones por las cuales se justificaba cambiar una casilla, ¿no?, una mesa directiva de casilla. Que no existiera el lugar designado por el Consejo, por ejemplo, no está la calle, no existe la calle donde se va a instalar la casilla. Desde luego esto acredita también a que el escrutinio y cómputo se lleve a cabo en otro sitio cuando pues el lugar no garantice la realización de las operaciones electorales de forma normal o como vimos en caso fortuito fuerza mayor. Se observó un incendio en el lugar en el que se estaba llevando a cabo la votación y entonces se tiene que cambiar el lugar para llevar el escrutinio y cómputo. Ahora, ¿cómo sabemos que esto fue determinante para el resultado de la elección? Yo les decía, tiene que haber una alteración de los resultados. No basta con acreditar que el escrutinio y cómputo se llevó a cabo en un lugar distinto, no basta con acreditar que esto no tuvo una causa justificada, sino que sí tiene que haber esa alteración y esta violación del principio de certeza electoral, ¿no? Tiene que demostrarse que efectivamente el cambio en el sitio donde se iba a llevar a cabo el escrutinio y cómputo tenía dolosamente este objetivo de alterar el resultado de la elección, lo cual se va a demostrar con las actas correspondientes. Y luego la causal F nos dice haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. Aquí el bien jurídico protegido vuelve a ser el principio de certeza sobre los resultados de la elección. Los resultados del acta de escrutinio y cómputo deben reflejar fielmente la voluntad de la ciudadanía. Eso es lo que se pretende proteger. Ahora, ¿cómo se configura esta causal de haber mediado error o dolo en la computación de los votos? Vamos a ver que lo primero que se debe acreditar es que existe efectivamente error o dolo que beneficie a alguna de las candidaturas. Y luego que la irregularidad sea determinante para el resultado de la elección. Se debe diferenciar, ¿no?, cuando existe error y cuando existe dolo. En el caso del error se establece que es cualquier expresión no conforme con la verdad, aunque no exista mala fe, ¿no? Hay una alteración en la cual no ha mediado la mala fe, pero tiene un impacto en el valor exacto, ¿no? Y el dolo es la conducta que, precedida por la mala fe, pues lleva al engaño, a la simulación.
es difícil comprobar que ha existido dolo, por eso se estudia más que todo esta alteración por error. Con relación a la determinancia, vamos a ver que la determinancia cuantitativa se actualiza en la medida en la que la irregularidad numérica o cuando los votos computados de manera irregular sea por error o sea por dolo, es difícil comprobar que efectivamente había una mala intención. Casi siempre estos casos se estudian por error cuando hay irregularidades numéricas, ¿no?, en los votos computados, pero aquí lo que se tiene que demostrar es que esa irregularidad numérica es igual o superior a la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar. Es lo que se debe acreditar en cuanto a la determinancia. Porque si la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar, por ejemplo, es menor al número de votos computados de manera errónea, hay serias dudas sobre el resultado de la votación. Ahora, el error tiene que ser grave. No basta con que exista un cambio numérico en el cómputo de los votos o no basta con que uno de los rubros de las actas y del acta de escrutinio y cómputo se hubiese dejado en blanco. Esto no es suficiente para acreditar la nulidad, siempre y cuando, por ejemplo, si dejamos una de los rubros en blanco, este rubro se pueda llenar si correlacionamos las cifras de los rubros restantes, ¿no? Si nosotros podemos llenar estos errores con otros datos que están en el acta, entonces esto no sería determinante cuantitativamente para el resultado de la elección. Y en cuanto a la determinancia cualitativa, pues el Tribunal Electoral lo que ha establecido es que este error va a ser determinante desde la perspectiva cualitativa si las alteraciones son evidentes, si hay una ilegibilidad, ¿no? Es ilegible lo que se anota en las actas, y esto tiene un impacto en el resultado de la elección. No se pueden tener esas cifras conforme a los otros datos que operan en el acta, o existen espacios omitidos que no puedan ser inferidos, como vimos anteriormente, de las cantidades asentadas en las demás actas o en los demás rubros. O esto no se pueda subsanar con ningún otro documento que opere en el expediente o en las pruebas que se puedan presentar. Ahora, los rubros que se deben verificar para comprobar que los votos fueron computados de manera irregular se refieren a los rubros fundamentales. Esto es, la ciudadanía que votó conforme a la lista nominal de electores, los votos extraídos de las urnas. Fíjense, si no coinciden los votos extraídos de las urnas con la ciudadanía que votó, si la ciudadanía que votar eran 50 ciudadanos y se extraen de la urna 51 o 52 boletas, pues aquí ya se enciende la luz, el foco, ¿no?, de que alguna cuestión ocurrió. Claro, habrá que demostrar que fue por dolo, porque casi siempre, ya les digo, todo esto se queda por error, ¿no? Pero aquí sí habría, ¿no?, una alteración fundamental en dos rubros, pues que son excepcionales en cuanto a la votación. Se tiene que tomar en cuenta la ciudadanía que vota, los votos extraídos de las urnas y la votación emitida. El resultado de estos rubros tiene que coincidir sí o sí. Si no hay una coincidencia, entonces se tendría que entrar, pues analizar lo que les decía antes, la determinancia cuantitativa que se acredita en la medida en la que la irregularidad numérica resulte igual o superior a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, entre la primera y segunda posición, ¿no? Tiene que acreditarse que si hubo, por ejemplo, dos votos que no tendrían que estar en esa mesa directiva de casilla, porque eran 50 ciudadanos los que conforme a la lista nominal podrían votar y votan 52. Hay dos votos que no tendrían por qué estar ahí, pero la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de 10 votos, entonces esto no tendría un impacto en el resultado de la elección. Se tiene que ver que tenga un impacto en el resultado electoral.
Y bueno, llegaríamos a la causal J, que es ya como habíamos visto, lo habíamos puesto dentro de estas causales que estaban relacionadas al momento de la emisión del voto, pero les había dicho yo que íbamos a hacer un repaso en general de todas las causales para poder llegar a esta que nos ocupa, la J, que es causal específica relacionada con el momento en el que se lleva a cabo la votación, y la causal K, que sería considerada como la causal genérica en cuanto a la nulidad de la votación recibida en las casillas electorales. La causal J nos dice impedir sin causa justificada el ejercicio del derecho al voto a la ciudadanía y que ésta sea determinante para el resultado de la elección. Esta causal J nos da una serie de elementos. ¿A quién se le tiene que impedir el ejercicio del voto? Pues a los ciudadanos. Ahora, ¿quién tiene que impedir el ejercicio del voto? Sujeto activo, no sujeto pasivo, la ciudadanía, el electorado. Sujeto activo, ¿quién realiza la conducta irregular o ilícita? ¿Quién puede impedir el ejercicio del voto? Pues los integrantes, las integrantes de la mesa directiva de casilla, las y los representantes de los partidos y candidaturas independientes o cualquier otra persona que persiga esta finalidad. La conducta es impedir sin causa justificada que la ciudadanía pueda ejercer el derecho al voto. Y el bien jurídico protegido en este caso es el voto, el derecho al voto activo de la ciudadanía, ¿no? La posibilidad de la ciudadanía de participar en la renovación de los órganos de elección popular, el carácter auténtico y libre de las elecciones. Lo auténtico es que el resultado de la elección refleje la voluntad del electorado. Claro, si no se permite al electorado votar, desde luego el resultado de la votación va probablemente a reflejar solamente de manera parcial la voluntad del electorado. Se protegen, por tanto, lo que hemos venido diciendo, la certeza, la autenticidad de la elección, pero también la imparcialidad de las autoridades electorales. La autoridad receptora del voto tiene que demostrar esa imparcialidad al momento de que se emita la votación y al momento en que se lleva a cabo también el cómputo de esta votación. Se tendrían que acreditar también las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. ¿Y cómo podríamos aquí acreditar las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar? Pues las circunstancias de tiempo, los actos se tienen que llevar a cabo durante la jornada electoral, durante el lapso establecido por la ley para votar. El modo, ¿no? Es que no tiene que haber causa justificada y el lugar es que esto tiene que darse en la casilla respectiva. Todo esto debe tener un carácter justificante. El impedimento debe ser injustificado y debe ser determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla. No es suficiente con que se acredite que se impidió a un determinado número de la ciudadanía que tenía el derecho a votar, porque otra cosa es que la ciudadanía no tuviera el derecho a votar, pero que se le impida a ciudadanía con derecho al voto sin causa justificada el ejercicio del mismo. No es suficiente, hay que acreditar que esto fue determinante para el resultado de la elección. Y aquí, ¿cómo se puede acreditar que fue determinante para el resultado de la votación? Pues vamos a ver que para acreditarlo, pues se debería comparar, por ejemplo, el número de ciudadanos a quienes se le impidió votar en la casilla con la diferencia de votos del primero y del segundo lugar entre los partidos políticos que ocupan esas posiciones. Considerar que si el número de personas es igual o mayor a esta diferencia, se colma pues el criterio cuantitativo de la determinancia y esto podría dar lugar a que se declare la nulidad de la votación. O si no podemos demostrar cuantitativamente, que ya hemos visto que hay casos en los que es difícil demostrar el impacto cuantitativo de estas irregularidades,
Entonces, si no queda demostrado en autos, por ejemplo, el número exacto de personas a las que, conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, se le impidió el ejercicio del voto, lo que se tiene que acreditar es que a un gran número de electores se le impidió votar. Y si acreditamos que es a un gran número de electores el que se le impidió votar, acreditaríamos, desde luego, las circunstancias de tiempo, modo y lugar para considerar que se vulneraron los principios constitucionales de certeza, de autenticidad, de imparcialidad, si esto se hizo por parte de las autoridades electorales en la emisión de voto de las referidas, o de la referida o de las referidas casillas electorales. Ahora, yo les decía que no todas las veces en las cuales se impide a una persona votar es una causa injustificada, ¿no? Muchas veces hay causas justificadas para impedir el derecho al voto. Y esto ya ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? Que el ciudadano no cuente con credencial para votar con fotografía. Claro, si no cuenta con credencial, pero tiene una sentencia del tribunal, podría votar aunque incluso no esté dentro de la lista nominal de electores. Que la credencial de la persona tenga la marca de que ya votó o lleve su dedo pulgar marcado por tinta indeleble. Que la persona pretenda votar fuera del horario del funcionamiento de la casilla, antes de que se abra la casilla, después de que se cierre la casilla, sin estar en esa causal que la LEGIPE dice, hombre, si está haciendo fila antes de las 6 de la tarde, debería poder votar, pero si llegó a hacer fila a las 6:01 de la tarde, ya no tendría derecho a votar. Que la persona, pues en caso de contar con credencial para votar y esta contenga un error en el seccionamiento, pues tiene que acreditar que efectivamente tiene su domicilio en la sección correspondiente, aun cuando no esté en la lista nominal de electores. Hay causas justificadas para impedir el derecho al voto. Si no se acredita que esto es así, entonces se podría impedir el voto de una parte de la ciudadanía sin que esto se considere como una irregularidad. ¿Cuáles son las irregularidades que comúnmente se denuncian? Pues vamos a ver, se cerró la casilla antes de las 18 horas del día de la jornada electoral. Se interrumpió sin causa justificada la votación en la casilla. Piensen que en algún momento pues se diga, pues tenemos mucha hambre y vamos a cerrar la votación para ir a comer y la vamos a cerrar 1 hora o 1 hora y media. Desde luego esto sería una causa no justificada para cerrar la casilla. Se impidió sin causa justificada a ciudadanos con credencial para votar con fotografía inscritos en la lista nominal votar. Se impidió a los electores el acceso a la casilla. Se impidió al representante del partido recurrente o a los observadores votar en la casilla donde estaban acreditados. Se cerró la casilla antes de las 18 horas, habiendo aún electores formados. Se impidió votar a diversos ciudadanos porque existió un número menor de boletas que de sufragantes, ¿no? Que de votantes. Esas serían, pues, causas que normalmente se esgrimen, se denuncian para acreditar esta causal, esta posible causal de irregularidad en la votación recibida en la casilla. Por ejemplo, la persona acude a votar sin credencial para votar con fotografía, pero tiene una sentencia. Por ejemplo, es una persona que está en prisión preventiva, no se le quiso dar o actualizar la credencial para votar con fotografía por esta razón, aun y cuando hay una decisión de sala superior que dice que una persona en prisión preventiva debe tener su credencial para votar con fotografía, pero bueno, pensemos que hubo un proceso ya y esta persona fue declarada inocente, porque aunque o está en prisión preventiva y no tiene su credencial para votar porque pues quien estaba en el módulo de atención ciudadana en ese momento no sabía que hay una sentencia del tribunal que dice que la persona en prisión preventiva tiene derecho al voto activo y no se le da su credencial para votar o no se lo dio en su momento la autoridad electoral correspondiente, pero esta persona va en J decente, está negativa ante una sala regional
La sala regional dice, conforme a sentencia del año 2019 del Tribunal Electoral, este individuo tiene el derecho al voto. Pues con eso ya nosotros vimos que podría votar este individuo, ¿no? Que sería una de las causas por las cuales, por ejemplo, se le podría negar la credencial para votar con fotografía. Pues vemos cómo, les decía yo, para acreditar la determinancia aquí, hay que atender al número exacto de ciudadanos al que se le impidió votar y hay que ver si ese número de ciudadanos es igual o mayor a la diferencia de votos que exista entre el primero y el segundo lugar. Y en ese caso, si se acreditara la irregularidad, si se acreditara que no hay causa justificada y la determinancia cuantitativa, como sería el caso de la casilla 124B, se tendría que dar lugar a la nulidad de la elección. Ahora, yo les decía, cuando no se conoce un número concreto de ciudadanos a los que se le impidió votar, porque la votación se interrumpió, la votación se suspendió, la votación se cerró antes de las 18 horas, sin existir una causa justificada, lo que se tendría que estudiar por parte de la autoridad electoral es, o sea, lo que se tendría que obtener es el periodo en que sucedió esta irregularidad, que fue entre la 1 y las 3 de la tarde, por ejemplo, o entre las 4 y las 6 de la tarde, porque la casilla se cerró a las 4 de la tarde y aún no habían votado, emitido el voto todos los votantes conforme a la lista nominal de electores. Entonces se debe determinar el periodo en el que sucedió la irregularidad y comparar con el número de ciudadanos que sí sufragaron en un periodo determinado en esta casilla. ¿Cuántas personas sufragaron en un lapso de 2 horas, que fue el lapso o fue el tiempo para el cual se cerró anticipadamente la casilla? La casilla se cierra a las 4 de la tarde. Entonces, sí, hombre, ahí también podríamos saber si la casilla se cierra anticipadamente, es más fácil, ¿no? ¿Cuántas personas debían ejercer el derecho al voto y no lo hicieron? Pues se puede presumir que esas personas llegaron a votar después de las 4 de la tarde y encontraron la casilla cerrada. Si el lapso fue entre la 1 y las 3, porque los miembros de la mesa directiva dijeron, pues vamos a ir a comer, entonces, y vamos a cerrar la casilla, habría que ver cuál fue el porcentaje de votación durante 2 horas en esa mesa directiva de casilla para conocer un número aproximado de los electores a los cuales se les pudo haber negado el derecho a votar. Aunque aquí debe tenerse presente también el hecho que nosotros conocemos y es que generalmente no vota toda la ciudadanía con derecho a ello. Por esa razón no se debe tomar como base el total de ciudadanos inscritos en la lista nominal, sino que se tiene que hacer este estudio ponderado. Ahora, ¿qué jurisprudencia ha venido emitiendo el Tribunal Electoral con relación a esta causa de nulidad? Pues el tribunal ha dicho, por ejemplo, en esta jurisprudencia 6/2001, que el cierre anticipado de casilla no necesariamente constituye causa de nulidad de votación. Y a esto me he estado refiriendo anteriormente. Por ejemplo, dice, el hecho de que una casilla cierre antes de la hora señalada por la ley permite presumir válidamente que se dejaron de recibir indebidamente un número de votos que no es posible determinar, lo que constituye una irregularidad grave. ¿Por qué no es posible determinar? Pues porque aunque sabemos que ahí yo me equivoqué anteriormente, ¿no? Sabemos que si se cerró a las 5 de la tarde y quedaron sin votar 100 personas, aquí lo que ha hecho el tribunal, son 100 personas que estaban en la lista nominal que no pudieron votar, pero hay que tener en cuenta que no las 100 personas, o sea que la práctica nos dice que no van a votar las 100 personas de manera fehaciente, ¿no? Que puede ser que de esas 100 hubiesen acudido a votar 80, 70, 50, ¿no? Entonces, se tiene que presumir válidamente que se dejaron de recibir indebidamente un número de sufragios que no es posible determinar con exactitud, pero se constituye o se presume que esto constituye una irregularidad grave porque afecta el principio de la libertad del voto.
presumimos que se dejaron de recibir un número de sufragios determinantes, pero no sabemos efectivamente si ese fue el número exacto, ¿no? Ahora dice, sin embargo, para que dicha irregularidad pueda configurar la causal de nulidad, es necesario que resulte determinante para el resultado de la votación, ¿no? Y la determinancia es un requisito constitutivo de la causal de nulidad. En tales condiciones, si se acredita que la votación recibida en la casilla cerrada anticipadamente es similar a la media aritmética del distrito o municipio al que pertenece, pues lo ordinario es que no ocurran a votar todos los electores pertenecientes a la casilla. Es decir, bueno, generalmente en las mesas de casilla de este municipio siempre acude a votar alrededor de un 60% de los votantes. Se cerró anticipadamente, pero había votado un 55% de los votantes. Pues ahí habría, ¿no?, un dato ya de la media aritmética de la votación que se recibe generalmente en ese municipio. Lo ordinario dice es que no concurran a votar todos los electores pertenecientes a la casilla, que aún en el caso que hubieran votado todos los electores que no lo hicieron, o de acuerdo a la tendencia de votación observada en la casilla, no se modificase el resultado de la elección. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar, ¿no? ¿Cuántas fueron las personas a las que no se le permitieron votar? ¿Es normal que vote tal porcentaje de votación de personas en esa determinada casilla? Cuestiones análogas que permitan concluir, ¿no?, que la irregularidad no fue determinante para el resultado de la votación y que en consecuencia pues no se acredita la causal de nulidad de la votación recibida en la casilla. Entonces, no todo cierre anticipado de campaña lleva de por sí mismo esta determinancia necesaria para que se declare la nulidad de la votación. Y bueno, vamos a ver algunos precedentes sobre los cuales se ha venido pronunciando también el Tribunal Electoral. Hay, en este recurso de reconsideración dice, el retraso en la apertura de casilla por sí solo es insuficiente para la nulidad porque para instalarse requieren una serie de actos, reconocimiento de funcionarios, llenado de actas, conteo de boletas, armado de urnas. Imagínense si en México se declararan nulas todas las casillas, o sea, las casillas por abrirlas después del horario establecido por la legislación. Probablemente nos quedaríamos con muchísimas casillas declaradas nulas. Entonces dice, eso no es suficiente por sí mismo para pues entender que la votación recibida en esa casilla debe ser nula, porque hay que tomar en cuenta que para instalar la casilla se deben cumplir con determinados actos formales y que muchas veces esto retrasa la apertura. En este juicio de inconformidad dice, ¿quiénes pueden ejercer el derecho al voto? Para ejercer el derecho al voto se debe ser ciudadano, ¿no? Y para eso nos tenemos que ir a los requisitos o elementos del artículo 34 de la Constitución. Ser mexicano de origen o por naturalización, mayor de 18 años y tener el modo honesto de vivir. Hay que estar inscritos en el Registro Federal de Electores, tener credencial para votar con fotografía, estar en la lista nominal de electores. Y se tiene que votar en el orden en que llegan las personas en la casilla correspondiente a la sección, para lo cual ya hemos dicho, se demuestra que se tiene credencial o una sentencia del Tribunal Electoral. En el juicio de inconformidad, 152/2006, se dice, ¿cómo se establece la determinancia de la presunta irregularidad en este caso por impedir, ¿no?, a determinada ciudadanía ejercer el voto? Pues dice, la determinancia, nos dice el tribunal aquí, se puede acreditar con el tiempo en que la casilla estuvo abierta y el promedio por hora de votantes a fin de establecer cuántas personas dejaron de votar porque se cerró la casilla una hora. Pues habría que ver cuántas personas votaron aritméticamente durante una hora de 8 a 9, de 9 a 10, de 11 a 12, para ver qué impacto pudo haber tenido el que la casilla estuvo cerrada, por ejemplo, entre la 1 y las 2 de la tarde. En el juicio de inconformidad 150/2006, aquí se consideró como causa justificada para suspender la recepción del voto
que la lluvia y el granizo impidieron continuar con ello durante los 15 minutos que duró el evento. Y en el GIN 15 diagonal 2006, lo que se nos dice es que el hecho de que no se asienten las actas de la jornada, las razones por las cuales se inició o se concluyó antes o después la recepción del voto es insuficiente para declarar la nulidad, porque podrían haber pruebas para acreditar que se debió a una actuación no irregular, ¿no? Cuando con ello lo que vamos a privilegiar es el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, ¿no? Si no hay pruebas de que la actuación fue irregular, entonces el hecho de que no se asienten las actas de la jornada, las razones por las cuales se inició o concluyó antes después, sería insuficiente para declarar la nulidad del voto. Y bueno, con esto habríamos hecho un repaso de las causales de nulidad específica establecidas en la Ley de Medios, en el artículo 75 de la Ley de Medios. Son las causales de nulidad específicas que ustedes pues ya han venido estudiando en otras sesiones de este diplomado. Pero hay una causal de nulidad genérica que es la causal K, pero para lo que se refiere a la votación de casilla. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Esta sería la causal genérica de nulidad de votación de casilla que establece la Ley de Medios. Ahora, a esta hipótesis se le conoce como causal genérica de nulidad de la votación porque no hace referencia a algún hecho o irregularidad específica, ya que aquí el legislador optó por conceder a la autoridad jurisdiccional electoral la posibilidad de valorar y determinar cuándo se está en presencia de una irregularidad grave que deba ser sancionada con la nulidad. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada o en las actas de escrutinio y cómputo que la autoridad electoral considere que pone en duda la certeza de la votación y que es determinante para el resultado de la misma. No da hechos o irregularidades específicas, no lo deja abierto. Aquí los bienes protegidos son los mismos que hemos venido mencionando, ¿no? La certeza, la legalidad, el principio de legalidad en la votación. La legalidad sabemos que se protege durante todo el proceso electoral. Todos los actos que se lleven a cabo deben estar apegados a la Constitución y a la ley electoral. Y en cuanto a la certeza, lo que se busca es esa certidumbre del sentido de la votación emitida por la ciudadanía, ya que con base en el sentido del sufragio emitido se determinan los candidatos ganadores en una elección. Entonces, nosotros vimos las causales específicas de nulidad de votación recibida en la casilla, que son los incisos A al J del párrafo primero del artículo 75 de la Ley de Medios. Ya les repasamos entre el viernes y hoy, vemos que esas causales pues son diferentes de entrada a esta causal de nulidad que se identifica como genérica. O sea, esta sería como un cajón desastre donde podrían entrar algunas circunstancias a las que no se hace referencia en las causales específicas. Por lo que de entrada se descarta la posibilidad de que esta causal de nulidad se integre con hechos que pueden llegar a considerarse como hechos inmersos dentro de la actualización de alguna o algunas de las causales de nulidad específica del inciso A al inciso J. Aquí no se podrían alegar ningún tipo de supuestos que se pueden considerar inmersos dentro de las causales específicas.
El tribunal ha establecido esta jurisprudencia, la 40/2002, dice nulidad de votación recibida en casilla, diferencia entre las causales específicas y la causal genérica. Y miren, dice, la mencionada causa de nulidad genérica, pese a que guarda identidad con el elemento normativo de eficacia que califica ciertas causas específicas, como es el que la irregularidad de que se trate sea determinante para el resultado de la votación, pues me dicen que alguien tiene abierto el micrófono, pero yo no lo logro escuchar, que es Jesús Alonso. Entonces dice, la mencionada causal genérica es completamente distinta porque establece que la existencia de la causa de referencia depende de circunstancias diferentes, en esencia, de que se presenten irregularidades graves. Fíjense, ese es un término amplio. ¿Qué es una irregularidad grave? ¿Quién puede determinar efectivamente si la irregularidad producida en el proceso que no encaja dentro de los supuestos específicos es grave para el resultado de la elección? El que la va a determinar es el tribunal conforme a las pruebas que les presenten las partes o los indicios que se puedan derivar de los elementos del caso, ¿no? Entonces, se presentan irregularidades graves y que concurran los requisitos restantes, lo que automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causa de nulidad se integre con hechos que puedan llegar a estimarse inmersos en hipótesis para la actualización de alguna de las causales de nulidad de los incisos A a la J, ¿no? Que es las causales específicas de nulidad. O sea, aquí lo único que nos dice son las superiores que para determinar que una irregularidad sea grave, pues quien lo va a determinar es el Tribunal Electoral, pero que lo principal es que cuando se lleve una causal de nulidad o se pida la nulidad de una casilla por esta causal genérica, no sea posible, pues, estimar que los hechos están inmersos en alguna de las hipótesis para la actualización de las causales específicas. También les dejo esta otra tesis, es una tesis aislada, nulidad de la votación recibida en casilla, elementos para la actualización de la causa genérica. Entonces aquí nos va diciendo pues el tribunal cuáles serían los elementos para actualizar la causa genérica. Pues nosotros sabemos que tiene que haber un sujeto pasivo, se tiene que actualizar supuestos previstos en cuanto a irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada o actas de escrutinio y cómputo que hayan afectado a la votación emitida por la ciudadanía. Tiene que haber un sujeto activo, el autor de la conducta, ¿no? Aunque aquí no se precisa de una característica específica para quién tiene que ser el autor de la conducta, pues podría ser indiferente que el hecho lo cometa una ciudadanía o un funcionario electoral. No se requiere esto, pero pues tendría que acreditarse de alguna manera quién realiza esta conducta, la conducta, ¿no? No se precisa qué conductas puedan generar o puedan provocar que se origine una irregularidad grave. No obstante, al tratarse de un tipo genérico, de un tipo amplio, indeterminado, que exige para su actualización la existencia de irregularidades, debe entenderse que estas conductas se tienen que originar con motivo de una conducta de hacer o de no hacer. Es decir, que las irregularidades graves pueden provenir o pueden originarse como consecuencia de un acto positivo o negativo que pueda violar el orden jurídico y actualizar la causa. Y el bien jurídico protegido, pues son los aspectos cualitativos del voto, ¿no? Sabemos que el voto tiene que ser libre, universal, directo y secreto, y los principios rectores de la función estatal en la organización de las elecciones: legalidad, certeza, imparcialidad, independencia y objetividad. Bueno, aquí dice los elementos que conforman esta causal genérica de irregularidad, podríamos decir lo mismo, ¿no? Irregularidad grave, la acreditación plena,
de dichas irregularidades graves, la irreparabilidad de estas irregularidades durante la jornada electoral, la evidencia de que estas irregularidades ponen en duda la certeza de la votación, el carácter determinante de las irregularidades para el resultado de la votación. Y aquí el primer elemento sobre la gravedad de la irregularidad ocurre cuando el ilícito o infracción viola principios, viola valores, viola bienes jurídicos relevantes o fundamentales previstos para el desarrollo del proceso electoral. Y el segundo elemento, ya hemos visto, ¿no?, es que la irregularidad esté plenamente acreditada y se obtiene con la valoración conjunta de pruebas, pues que pueden ser pruebas documentales, públicas, privadas, técnicas, el reconocimiento de inspección judicial, todas las pruebas que nosotros conocemos y que lleven a la convicción de que efectivamente se ha acreditado esta irregularidad y que esto puede trascender el resultado de los comicios. Entonces, estos serían más o menos los elementos que se pueden ir constituyendo para acreditar la existencia de esta irregularidad grave. Fíjense, dicen, es que la irregularidad sea irreparable. Si la irregularidad se puede reparar durante la jornada electoral, dicen, no se podría dar lugar a esta causal de votación. Y en este sentido, el Tribunal Electoral ha dicho una cuestión bastante llamativa, y es que ha dicho que para la actualización de esta causal de nulidad de la votación, no es indispensable que las irregularidades ocurran durante la jornada electoral. Es decir, no es indispensable que ocurran desde las 8 horas del primer domingo de julio, que sería la elección, hasta la clausura de la casilla, que normalmente es a las 18 horas, sino que lo que se pide es que no sean reparables en esta etapa tal y como dispone el enunciado, ¿no?, legal que lo contiene. Por ende, las irregularidades a las que se puede referir esta causal de nulidad puedan actualizarse antes de que se abra la casilla, la mesa directiva de casilla, y después de que durante la jornada y hasta después de que se cierre la casilla, siempre que los actos o las conductas de que se trate trasciendan a la etapa de la jornada electoral y repercutan directamente en el resultado de la votación. Y han habido una serie de juicios de inconformidad en donde el tribunal establece esta cuestión. Ha dicho, lo relevante es que ponga en duda la certeza de la votación. Vamos a ver algunas de estas irregularidades que podrían acreditar la nulidad genérica por violaciones graves. Miren, las irregularidades que comúnmente se denuncian bajo esta causal es proporcionar al electorado boletas con el talón adherido. ¿Qué significa esto? Significa que al entregar la boleta no se le desprende la cintilla que contiene, por ejemplo, el número de folio, lo que viola sistemáticamente la secrecía del voto. Podemos identificar plenamente, pues, quién es el voto o cuál es el sentido del voto de determinada persona. Entonces, eso sería. Los ciudadanos depositaron en las urnas boletas que correspondan a otras casillas, cuando en un mismo sitio se instalan casillas básicas y casillas contiguas. El número de boletas recibidas no coincide con la cantidad que se obtiene de los folios de las boletas. Faltante o sobrante de boletas contabilizadas con respecto a las boletas recibidas. Se encontraron boletas en la mampara. Todo esto ha venido dando lugar a nulidad por esta causal genérica, por considerarse graves e irreparables. Boletas electorales sin sellos, sin firma de los representantes políticos, faltante o sobrante de boletas entregadas a los electores, boletas de elecciones locales en urnas federales y viceversa. Y un caso bastante llamativo fue el caso de las boletas apócrifas. Entonces, esas boletas falsas, ¿no?, que también entrarían dentro de esta causal de nulidad genérica. Hubo un asunto que el tribunal conoció, antes de pasar, hubo un asunto que el tribunal conoció con relación a las boletas apócrifas, que fue un recurso de reconsideración del año 2013. Los hechos, pues, tuvieron su origen en un proceso electoral que se llevó a cabo precisamente
en un municipio de Veracruz en julio de 2013, en la que se eligieron a las y los integrantes del ayuntamiento de este municipio de Veracruz, para lo cual se instalaron 19 centros de votación. Hubo una coalición que participó en este proceso electoral y obtuvo la mayoría de los votos. Sin embargo, el resultado de la votación fue un resultado de la votación sumamente cerrados. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar eran pues como de 800 votos. No era una diferencia de miles de votos. El primer lugar había sido para la coalición, el segundo lugar había sido para el Movimiento Ciudadano. Ante esta situación, Movimiento Ciudadano interpone un recurso de inconformidad solicitando la nulidad de votación recibida en 10 u 11 casillas. Se habían instalado 19 casillas y Movimiento Naranja interpone un juicio de inconformidad solicitando que se declarara la nulidad de la elección recibida en 10 u 11 casillas, ya que según Movimiento Naranja se actualizaba la causal que nosotros ya vimos de error y dolo en el cómputo. Decía, hubo esa causal específica de nulidad de votación de la casilla. Además, pidió el recuento parcial de 9 casillas, alegando pues posibles inconsistencias en las actas de escrutinio y cómputo. El Tribunal Electoral ordenó el recuento. Movimiento Ciudadano pedía el recuento de 9 casillas y el Tribunal Electoral local, porque este era un JIN local, ordena el recuento de 4 casillas, de estas 9 que solicitaba Movimiento Ciudadano, que era el partido que había quedado en el segundo lugar. Resultó algo interesante y es que al realizar estas diligencias de recuento parcial de estas 4 casillas, se encontró en una de ellas en una de esas 4 casillas que alrededor de 230 votos parecían haber sido emitidos en boletas no autorizadas. O sea, eso no lo había llevado la solicitud el partido político del segundo lugar. Decía, pido la nulidad de 11 de estas casillas por causal específica de error o dolo y pido luego que se abra el recuento de 9 casillas. El tribunal local dice, ok, que se recuenten de esas 9, 4. Y en una de esas 4 encontró que más de 230 votos habían sido emitidos en boletas no autorizadas. Claro, dijo el tribunal local, pues para tener certeza de que el hecho efectivamente es así, pues tengo que requerir al OPLE para que me confirme que los votos habían sido emitidos en una boleta autorizada o no autorizada por el Consejo General del Instituto. En atención a ello, el órgano jurisdiccional realiza una nueva apertura de paquetes en las otras 3 casillas, que estaba haciendo el recuento de 4, en una encuentra boletas ahí que le llaman la atención, dice, ok, voy a abrir en las otras 3 nuevamente el recuento y los paquetes que habían sido objeto de recuento, identifica otras 200 y resto boletas apócrifas. Entonces, el Tribunal Electoral local concluye que si bien se identifican alrededor de 440 boletas electorales apócrifas, porque el instituto local le dice, efectivamente estas boletas no concuerdan con las boletas autorizadas por el Consejo General del OPLE, entonces dice, ok, hay 200 y resta en una casilla y en las otras 3 hay 200 y tantos, había un total de 450 boletas electorales apócrifas en esas 4 casillas y él dice, ok, sí hay 250 boletas, pero no es posible ordenar un recuento total de los votos, pues no se actualizaba en ese caso específico la causal prevista en la ley electoral local, que preveía que los votos que se emitan en una boleta electoral no autorizada debían ser calificados como nulos. No había una causal específica. Se dijo, pues, sí encuentro 440 boletas electorales apócrifas, pero pues no se actualiza una causal en el código local para que pueda entrar al recuento de todas las casillas.
por lo que al resolver el recurso de inconformidad que interpuso en su momento Movimiento Ciudadano, la decisión que toma el tribunal local fue modificar el cómputo municipal. O sea, dijo, bueno, lo que voy a hacer es modificar porque aquí hay 440 votos que yo no sé a quién efectivamente le tocaba. Entonces, eso redujo la diferencia más aún entre el primero y el segundo lugar, pero no había dado un cambio al ganador. Seguía ganando la coalición que había quedado en el primer lugar. En virtud de esto, Movimiento Ciudadano, que vuelve a quedar en el segundo lugar, promueven JRC solicitando el recuento total de la votación derivada, el recuento total por la presunción de la existencia de un mayor número de boletas electorales apócrifos. Esto lo hace ante Sala Jalapa. Y Sala Jalapa dice, pues no puedo hacer un recuento total y voy a confirmar la declaración de validez de la elección y de la entrega de las constancias de mayoría expedidas a favor de la coalición que había quedado en el primer lugar. Sala Jalapa no entra a llevar a cabo este recuento total, da sus razones y dice, pues no puedo hacer recuento total. Ya ustedes pidieron 9 casillas, recontaron 4, en 4 encuentran apócrifas, se les resta de la votación del primer lugar y hace todo lo que se puede hacer. Y ante esa decisión de Sala Jalapa es que se llega a Sala Superior en recurso de reconsideración. Fíjense, este recurso de reconsideración no encajaba en ninguna de las causales específicas establecidas por la Ley de Medios para el recurso de reconsideración. No obstante, Sala Superior dijo, ok, vamos a justificar la procedencia a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia. En REC siempre Sala Superior ha venido teniendo un carácter bastante abierto a la admisión. Es más, ahí es donde se ha incorporado lo que ahora ustedes conocen como certiorari electoral, ¿no? Que ha dicho, aunque no encaje en las causales de la ley o en las causales ampliadas por la jurisprudencia, si el asunto es importante y trascendente, lo voy a entrar a admitir. En este caso dijo, no encaja dentro de las causales de procedencia, pero debo garantizar el acceso a la justicia. Y le entra al recurso de reconsideración, ¿no? Incluso yo creo que esto dio lugar a una parte de la jurisprudencia del tribunal en el cual se pronuncia sobre la ampliación de causales a través del recurso de reconsideración en el caso de que puedan existir irregularidades graves que afecten a los principios constitucionales y convencionales. Por unanimidad de votos, las y los magistrados consideraron que ante la gravedad de los hechos implicados, boletas apócrifas, ¿no? Y su posible incidencia en la vulneración de la autenticidad y libertad del sufragio, su posible incidencia en la certeza de la elección, la presencia de boletas distintas a las aprobadas por el Consejo General del Instituto Local dentro de las urnas, pues no se puede considerar como un hecho menor, dice. Esto incide desde luego en todos los principios que nos podamos imaginar, que son rectores del proceso electoral, y incide también en el sufragio universal secreto, que salvaguarda la voluntad del electorado. Por tanto, consideró que atendiendo a que se habían encontrado alrededor de 450 boletas electorales apócrifas en 4 casillas que fueron objeto de recuento, esto se debía considerar como una irregularidad grave y sustancial, que no sé yo cómo Sala Jalapa no lo considera de esta manera, ¿no? Una irregularidad grave y sustancial en la emisión de los votos que afecta a principios constitucionales. ¿Por qué? Porque se pretendió simular o reproducir el modelo de boleta aprobado por la autoridad administrativa electoral a fin de usar estas boletas para obtener votos a favor de determinadas fuerzas políticas contendientes. Y claro, aquí lo que dice es que aquí hay un actuar doloso. Esto no fue producto de un error, es que se simuló, se reprodujo el modelo de la boleta electoral y luego había una falta de correspondencia como consecuencia de ello entre la voluntad de quienes utilizaron estas boletas y los resultados de la elección, lo que acreditaba o lo que implicaba una violación grave que ameritaba la nulidad de la elección y la convocatoria a una nueva. A partir de esta sentencia se emite una tesis del Tribunal Electoral
que no sé si llega a copiar aquí, creo que no. A partir de aquí se emite una tesis del Tribunal Electoral, que se las copio en el chat, que es la tesis que señala que las boletas electorales apócrifas constituyen una irregularidad grave que viola los principios constitucionales. Es una causal de nulidad grave y por tanto tiene que ser vista dentro de las causales del inciso K. Pues los efectos fueron desde luego declarar la nulidad y llamar a celebrar una elección extraordinaria. Entonces, como ven, hay algunos casos que acreditan esta nulidad que no encajan dentro de las anteriores que nosotros habíamos visto con relación a las boletas electorales o con relación, por ejemplo, a las actas electorales, omisión de las firmas de los funcionarios de la mesa directiva. No se asienta la hora en que concluye el escrutinio y cómputo, no se indicó quién armó las urnas, que estaban vacías o que se colocaron en un lugar visible, no se asentaron algunos de los actos de las actas electorales. Las actas electorales se llenaron con distintos tipos de letras, llenado de actas electorales de distintas casillas por una misma persona. Indebidamente se anularon votos en boletas rotas, se consideraron válidos votos que realmente eran nulos, el robo de las urnas electorales que nosotros hemos visto que es una cuestión bastante que ocurre mucho en los procesos electorales, también esto iría dentro de las causales de votación genérica. En cuanto a la entrega del paquete electoral, fueron entregados por representantes electorales al Consejo Electoral, recepción en el Consejo Electoral de paquetes de casillas abiertos que se sellaron con cinta por la mesa directiva del propio Consejo, quema de paquetes, traslado de paquetes por personas no autorizadas o por asistentes o capacitadores electos. En cuanto a la recepción del voto, se hizo por el presidente sin estar presentes los demás funcionarios ni representantes de partidos, doble inclusión de un candidato en boleta electoral. En las casillas especiales votaron ciudadanos que se encontraban dentro de su distrito. Todo esto no lo encontramos dentro de las causales específicas, ¿no? Entonces, se tiene que llevar a las causales genéricas. Se escribió la palabra voto con pluma u otro elemento distinto al sello. En la lista nominal de electores aparece la fotografía de otra persona, vehículos o personas con propaganda de partidos frente a la casilla. Ahí habría que analizar si efectivamente no cabe dentro de la coacción y cabe dentro de la causal genérica. Y bueno, hay una serie de cuestiones que encajan dentro de esta causal de nulidad grave, que yo les voy a dejar, ¿no? Aquí lo de la boleta con talón de folio adherido también está en una de las tesis del Tribunal Electoral. Cuando, por ejemplo, no es una causal de irregularidad grave, firmen las copias de las actas entregadas a los representantes de los partidos. La falta de dicho requisito no es irregularidad grave. Y bueno, lo dejaríamos hasta aquí. Yo les voy a pasar inmediatamente la presentación para que la puedan tener. Creo que aquí pueden hacer un repaso también de las causales de nulidad específica que han visto en otras sesiones y pues ir marcando pues aspectos específicos e ir uniendo con alguna de las decisiones que en su caso ha ido emitiendo el Tribunal Electoral. Para que no se me escape, voy a enviar el correo ahora mismo a Miguel Ángel porque si no se me va a ir la cabeza. Entonces, ahora mismo Miguel Ángel va a tener el correo y así ustedes van a poder tener el acceso a esta información. Van a poder tener el acceso a esta información de manera casi inmediata. Pues no sé si alguien tiene alguna participación, alguna pregunta, pues tenemos algunos minutillos también para hacerlo. Causales específicas. Y si no, pues daríamos por cerrada la sesión y yo les
yo les voy a mandar con Miguel Ángel ahorita la presentación para que ustedes lo puedan tener y cualquier cuestión, pues quedo atenta en el correo. De mis sesiones de viernes y de hoy para causales de nulidad específica. Bueno, pues muchísimas gracias. Les deseo que tengan una gran semana, que sea un gran inicio de semana y pues que haya mucha salud y que tengan ventura en todos los proyectos que realicen. Nos seguimos viendo por aquí. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, buen día. Ya se la mandé, ya la tienen. O sea, ya la deben tener en unos minutos que Miguel Ángel lo pueda abrir y reenviar. Gracias, muy amable. Ay, nos vemos. Segundo, Entonces, Miguel Ángel. estos partidos tomaron cada